Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de la serie de entrevistas técnicas para Big Tech Companies. Hoy vamos a hablar del algoritmo de Binary Search. Básicamente, este algoritmo de búsqueda binaria es un enfoque eficiente para encontrar un elemento específico en una lista que está ordenada. Entonces, como hipótesis principal, voy a borrar este 6, como hipótesis, lo que tenemos que verificar es que la lista efectivamente esté ordenada, porque si no, este algoritmo no nos va a funcionar para este caso de uso. 6 es el tamaño del vector, por eso estamos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona gracias al algoritmo o al método, si se quiere, de divide y vencerás. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es dividir esta lista en mitades y ahí comparando el valor central, ¿sí?, con el valor buscado. Por otra parte, esta función, la función que vamos a codear nosotros, va a recibir dos cosas. Va a recibir un array, que va a ser este, por ejemplo, y un target. ¿Y qué se espera que devuelva? Se espera que devuelva el índice del elemento buscado. ¿Sí? Por ejemplo, en caso que querramos, le pasamos este array y le pasamos el número 1, ¿qué nos tendría que devolver esto? Un 0. ¿Por qué? Porque el 1 está en la posición 0. Si esto estamos buscando el número 15, lo que espera este problema es que le pongamos un 5, que le devolvamos un 5, porque el 15 está en la posición o en el índice 5. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Cómo funciona? ¿O qué es esto del valor central que estamos hablando? Es bastante simple en realidad. ¿Se acuerdan de la técnica de los Choose Shifting Pointers? La famosa. A ver, vamos a tener un puntero a la izquierda y un puntero a la derecha. ¿Sí? ¿Cuál es el medio? O sea, si queremos determinar el medio de ese vector, ¿no? Este middle es el right más el left sobre 2. O sea, la suma de los extremos partido por 2. Fácil. En este caso acá tenemos como un problema o algo medio tricky, si quieren. Es lo siguiente, ¿no? A ver, left está clarísimo, vale 0. Pero right, en este caso, ¿cuánto vale? Y bueno, es el tamaño del vector menos 1, vale 5. Y entonces el valor del medio nos queda 2.5. ¿Y cuál es el problema? Que no existe un vector con índice 2.5. Son enteros. Entonces vamos a tener que aplicar una función para redondear hacia abajo este valor. En el caso de JavaScript es math.floor, ¿no? Pero bueno, depende del lenguaje en el que estén trabajando. Básicamente la salida es 2. ¿Y qué significa ese 2 conceptualmente? Bueno, es bastante simple. Significa que el medio que vamos a tomar va a estar en la posición 2, 0, 1, 2. O sea, nuestro valor central es 7. Ahora, como yo les había comentado al principio, vamos a tener que dividir esta lista en mitades sucesivamente y comparar el valor target con el valor central. Si esos valores son iguales, ya está. Lo que tengo que hacer es devolver el índice para ese caso. Ahora, ¿qué pasa en los extremos? ¿No? Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña función acá para que se entienda bien. Mientras el left, o sea, el puntero de la izquierda, sea menor o igual al puntero de la derecha, ¿sí?, lo que vamos a hacer es empezar a iterar esto. Y lo que dijimos era, bueno, vamos a calcular en este ciclo el valor central. Mire, le vamos a poner. Y esto va a ser igual a math.floor o cualquier función de redondeo que encuentren para el lenguaje. Y esto vamos a sumar los shifting pointers, o sea, los punteros que hemos definido. Right sobre 2. Por otra parte, lo que vamos a tener es pongámosle el valor correspondiente a esa posición, ¿no? Mid value. Y el mid value no va a ser otra cosa que el array en la posición que definimos. Súper fácil. Ahora, acá empiezan las condiciones, y es lo que hay que tener cuidado. Si vamos a poner el mid value es igual al target que nos habían pasado, el problema está resuelto. Lo que tenemos que retornar, en definitiva, es el mid. O sea, básicamente es el índice que estábamos buscando. ¿Sí? ¿Qué pasa de otra parte? O sea, un else if, imaginémonos acá. Si el mid value es menor al target, ¿qué significa esto? Si el mid value es menor al target. Imagínense por caso que nos pusieron de target el 11, o el 9, o lo que fuese. Nos pusieron el 11. El mid value
¿Es menor al target? Sí. ¿Qué significa esto? Que estamos descartando toda la parte izquierda del array. Que a mí no me interesa esto. Si yo tengo el caso de que la lista está ordenada, a mí ya no me interesa esta parte. La podría llegar hasta conceptualmente a tachar. Lo que me va a interesar es esta parte. ¿Sí? Por eso se dice que subdivide el problema y busca las mitades. Porque ahora mi puntero es como que si no, el puntero se mueve a esta posición. ¿Sí? Entonces, fíjense que el problema lo voy dividiendo de a mitades. ¿Sí? Voy reduciendo un montón la complejidad, en este caso también temporal, del problema, descartando más de un elemento a la vez en cada iteración. Eso es lo que tiene de copado. Entonces, si llega a pasar esto, lo que voy a hacer es, bueno, left va a ser mid más 1. O sea, voy a correr el puntero izquierdo hasta una posición más grande. Y si no, supongamos el caso contrario, ¿no? O sea, en este caso lo que tengo que hacer es mover el puntero derecho hacia la izquierda. Entonces lo que vamos a hacer es else, vamos a decir que es right es igual a mid menos 1. Entonces, esto quiero que se entienda, esta es la parte importante. ¿Por qué es tan eficiente este algoritmo? Porque ustedes podrían decir, Fran, concha la lora, qué complicado esto. ¿Por qué no haces un punto find dentro del vector y listo? Porque si nosotros recurrimos a estos métodos, al find, por ejemplo, si quieren encontrar un elemento, la complejidad temporal asociada es ON. ¿Sí? Básicamente es una lineal. Tuki. Mierda, qué dibujo horrible. Es una función lineal. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en este caso en particular? Como les decía, en cada iteración estamos descartando más de una posibilidad. Entonces, particularmente, y esto es lo que tiene copado, para el binary search, tenemos una complejidad de O log n. Y ustedes, voy a cerrar la ventana porque... Ahí va. Y ustedes me dirán, log n, ok, ¿qué significa eso? ¿Es mejor? ¿Es peor? Es mejor. O sea, necesito hacer menos operaciones. Fijémonos en lo siguiente, ¿no? Básicamente la logarítmica es una cosa así. Entonces, ¿qué significa esto? Que tengo que hacer muchas menos operaciones para encontrar el valor buscado. Entonces, por eso hacemos tanto hincapié en temas de algoritmos. Fíjense que esto es mucho mejor performante que este find. Siempre y cuando la lista esté ordenada. Y eso es lo importante. ¿Cómo plasmamos todo esto que estamos hablando nosotros en código? Voy a compartir la pantalla, así lo miramos juntos. Yo acá ya me creé el archivo de binary search y lo único que tenemos que hacer es, una vez que dibujamos esto, lo único que queda es pasarlo en limpio, ¿sí? Porque ya hicimos todo el trabajo duro. Vamos a hacer una función que sea binary search y, como dijimos, va a recibir un array y un target. ¿Sí? Viene en el tema de las casuísticas. ¿Qué pasa si no encuentro el target dentro de la lista? O sea, si no existe, si me piden un 30 y no existe dentro de la lista. Bueno, vamos a copiar un poco lo que hacen los elementos de búsqueda o los métodos de búsqueda, que es devolver un -1. Entonces, si no llega a encontrar nada, que puede ser tranquilamente, vamos a retornar un -1 acá. Y por otra parte, vamos a crear todas las variables que habíamos dicho en un principio. Right va a ser igual a array.length -1. Left, right, excelente, un USB grabado. Left. Ahí va. Por otra parte, vamos a hacer nuestro ciclo. Mientras left sea menor o igual a right, lo que vamos a hacer es calcular la posición central, ¿sí? Para encontrar ese valor central dentro de cada subdivisión. ¿A qué va a ser igual esto? A math.floor, y vamos a decir, bueno, left más right sobre 2. Y por otra parte, vamos a sacar el mid value, que no va a ser otra cosa que el array en esa posición. Y como habíamos dicho antes, ¿no? Si mid value es igual al target, el problema está resuelto. Lo que vamos a retornar, si se quiere, es la posición a la que pertenece esa coincidencia, ese match. Por otra parte, si mid value es menor a target,
¿sí? Significa que tenemos que correr ese puntero hacia la derecha. Entonces el left va a ser mid más 1. Y si no se cumple ninguna de estas, significa el caso opuesto, que tenemos que correr el puntero de la derecha hacia la izquierda, o sea, estamos en la parte izquierda del array. Entonces right va a ser igual a mid menos 1. Eso es todo el problema. Entonces, imagínense que le pasamos algo así, ¿no? Const ordered list, o sea, le pasamos un vector que nos aseguramos que está ordenado 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 32, 94. Y lo que queremos hacer es buscar el target que sea, por ejemplo, 15. Vamos a llamar a nuestra función, que va a ser binary search, y le vamos a pasar la lista ordenada y el target. Y vamos a imprimir en consola el número que nos debería devolver. ¿Sí? Vamos a levantar una terminal, que no tenemos ninguna terminada. Entrevistas técnicas. Y vamos a correr node acá. Node source 04 binary search, 04 binary search. Y nos está devolviendo 6. ¿Qué significa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En caso que queramos encontrar el 1, ¿sí? O sea, recuerden que empezaría por el centro y lo que iría es corriéndose hacia la izquierda hasta llegar a este valor buscado, hasta llegar al 1. Nos debería devolver un 0. ¿Sí? Y eso es lo que consiste Binary Search. ¿Qué tiene de ventajas? Que básicamente al estar, hipótesis, recuerden, la lista ordenada, la complejidad temporal que tiene para resolver este problema es logarítmica. Es decir, es más eficiente que si hiciésemos, por ejemplo, orderedList.find item sea igual a target. ¿Sí? Esto tiene una complejidad asociada o n. Entonces, log n es mucho más eficiente que n. Y por eso es que estamos, digamos, involucrándonos en la performance de este algoritmo. ¿Sí? Pero recuerden que esto va siempre, lo voy a decir una vez más, aunque me da bien, va a funcionar cuando la lista esté ordenada. ¿Sí? Si no, nos va a devolver cualquier verdura. Y por favor, pruébenlo si no me creen. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me pueden preguntar en los comentarios sin ningún problema. Saludos.